Bien, pues buenas tardes. Lo primero, agradecer a los presentes, también, como siempre, al centro, a la dirección, por facilitarnos todos los años algunas conferencias. La de este año, quizás siempre decimos lo mismo, un placer volver de nuevo al centro de Valencia, y quizá este año sea el mayor placer por lo que voy a exponer en un momento. Bueno, en primer lugar, hoy venimos a hablar de este cuadro, un cuadro de los más famosos de la historia del arte, Las bodas de Caná, de Paolo Cagliari Veronese. En las primeras transparencias hablaré un poco sobre la obra y también, a continuación, y antes de entrar propiamente en el consorte original que ocupaba este cuadro, introduciremos un poco al protagonista del cuadro, que ha permanecido oculto pues unos 500 años. Desde que el cuadro finalizó, el cuadro en realidad estaba dedicado a él, era un homenaje a Giorgio de Castelfranco, el padre, así está considerado el pintor más misterioso de la historia, por lo poco que se sabe de él, pero también el padre de la Escuela Veneciana de Pintura, un innovador. Le íbamos a dedicar hace un mes aquí una conferencia, era la primera de este ciclo, ahora lo aclararé, explicaré cómo está el ciclo distribuido. Y bueno, él tiene un cuadro muy famoso que se llama La Tempestad, y bueno, cayó tal aguacero aquí en Valencia que acabaron cerrando el centro y no se pudo hacer. De modo que, en cuanto introduzca un poco el cuadro y que nos trae aquí y aclare cómo están distribuidas las conferencias de este año, habrá una pequeña introducción a Giorgio de Castelfranco y esta sesión que no se pudo hacer, que era la que encabezaba el ciclo de 6 conferencias de este año, pues cuando el centro nos dé un día y una fecha, pues ya se anunciará y se hará igualmente este año. Este cuadro pues tiene una historia curiosa en lo que respecta a nosotros. Bueno, las páginas ya, algunos de los presentes ya las conocen, esta es la nuestra tradicional, la de siempre, pero hemos creado una nueva donde hay que teclear el nombre del cuadro, todo junto, y .org, The Wedding at Cana, en inglés, .org. El dominio .org parece que lo habían dejado libre, los dominios este cuadro es un cuadro famosísimo, está expuesto en el Louvre, justo enfrente de la Mona Lisa, con que diga eso ya es suficiente, pero diré algunas cosas más. En esta página nueva, que ya está disponible, ya se pueden ver algunas de las cosas que vamos a enseñar aquí, pues se irá actualizando regularmente pues todo este trabajo. Ahora aclararé qué es. Aquí tenemos dos publicaciones, una publicación bilingüe, los voy a pasar en un momento, que resume el contenido de la primera parte. Esta publicación también estará disponible en esta segunda página de weddingatcana.org en un plazo de poco más de una semana, libre, de descarga gratuita. Es una edición bilingüe de un artículo que describe lo que voy a contar en un momento. Bueno, esto también es de rigor. El que les habla, que ya conocen, algunos ya me han aguantado años aquí también en las clases de estética, y Penélope Sanz, que siempre está oculta detrás de la cámara, pero que aquí, pues siempre que podemos, también la sacamos. Ella es la cara oculta de Music Frontiers, y en un momento empezamos con el asunto. Este caballero es Paolo Cagliari, el Veronese, el autor del cuadro, que en 1562 recibió el encargo del monasterio benedictino de San Giorgio Maggiore. Esto es Venecia, esta es una pequeña isla que hay junto a la ciudad, donde está uno de los monasterios cuya confraternidad, las confraternidades es la más antigua documentada en Venecia. Las confraternidades son como, pues no sé cómo decir, como cofradías o algo, son asociaciones en donde normalmente estaban basadas en el clero, fundadas por el clero, pero también se admitía nobles, comerciantes y incluso gente más humilde también. Bueno, en Venecia hay muchísimas. Esta es una de las mayores y es la más antigua, insisto, de la que consta documentación, en el 1140. Bien, pues los monjes del monasterio benedictino de San Giorgio Maggiore encargaron en 1562 a Paolo Cagliari la realización de este gran cuadro. El lienzo, el trabajo, el encargo, probablemente se lo consiguió Andrea Palladio, el arquitecto más famoso del momento. Andrea Palladio estaba restaurando parte de la nave central, de la basílica central, y también este claustro, que luego lo enseñaré mejor desde arriba. Y este edificio que se ve aquí es el refectorio.
es decir, donde comían los monjes. Y la orden benedictina, una de sus reglas, desde el fondo de la historia, es la regla del silencio, es decir, durante las comidas, en el refectorio, no se habla. Pues bien, la orden encargó este fantástico cuadro para ser colgado en este extremo, que siempre se accedía por la parte interior del complejo, y al fondo, en la pared del fondo, es donde estuvo este famoso cuadro colgado a 2 metros del suelo como unos 200 años, hasta que Napoleón, como botín de guerra, en 1799 se llevó ese y tomamos todo lo que pudo llevarse. El cuadro actualmente está en el Louvre, por la sencilla razón de que pocos años después, bueno, unas décadas después de que Napoleón pasó, como todo pasa, Napoleón tuvo su época de auge, después cayó en desgracia, después murió, bueno, 2 o 3 décadas después, pues las autoridades italianas del momento intentaron recuperar pues las obras de arte que pudieran, de las autoridades francesas. Recuperaron bastantes, pero este concretamente, el lienzo del que estamos hablando tiene, a ver si lo he puesto ya al principio, no, creo que al principio he puesto otro, no me anticiparé, las dimensiones son casi 10 metros de largo por casi 4 de alto, es decir, es un cuadro casi tan grande como esa pared. Decía, en 1992 se llevó a cabo un estudio de restauración del cuadro. Puedo ponerlo y ahora volveré a esta para que no nos confundamos. Este es el lienzo. En 1992 hubo un gran proyecto de restauración a cargo de, participó el Louvre, hubo fondos europeos, también lo hizo Focus, que es una empresa de digitalización de obras de arte muy potente, muy famosa, muy buena. Hay muchas cosas en internet, se puede buscar. Creo que tiene participación española e inglesa también. Bueno, hicieron durante bastante tiempo, un par de años creo, estuvieron en los años 90 restaurando el cuadro. El cuadro viajó mucho desde que ya Napoleón se lo llevó, se lo llevaron doblado, después en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, creo. Anduvo por Europa también plegado a trozos, doblado en un baúl para ocultarlo en fin, a los peligros de la guerra. El cuadro había sufrido lo suyo y fue restaurado durante creo que casi 2 años, y también se digitalizó, se hicieron barridos, escáneres de todo. Hay unas imágenes de rayos X que se han publicado y en las cuales nosotros hemos basado todo nuestro trabajo, y ahora enseñaremos algo. La cuestión es que se hizo una copia exacta, una reproducción exacta a tamaño natural, perfecta, del cuadro, y actualmente esa copia es la que está colgada en el lugar original, en el refectorio Quírica, mientras que el Louvre pues conservó el lienzo. Bien, pues del lienzo ahora diré algunas cosas más, como la escena central están representados los principales personajes, los pintores contemporáneos de ese momento. Este es Paolo Calieri Veronés, el autor de la obra. Él es Tintoretto, él es Tiziano Vecellio, el pintor de cámara de Carlos I y después de Felipe II. Él probablemente que toca, lo ampliaré un poco, el que toca el corneto probablemente es Jacopo Bassano, pero aquí hay un personaje desconocido que nadie sabía hasta hoy quién es. Como voy a entrar ya en detalle en un momento, volveré a la primera, que era la de introducción, y acabaré de centrar las cosas. Es decir, hemos abierto, tengo que decirlo al principio, aunque quizá lo recuerde también después, lo que se va a presentar este año en Alicante y en Valencia. Hemos distribuido las conferencias 6, 3 en Valencia y 3 en Alicante. Mientras que en Valencia se va a ver la biografía de George John, el pintor más misterioso de la historia, que he aludido, la que vamos a ver hoy, que es el consort crítico original que obra debajo de esta famosa pintura, y otra en el mes que viene, donde será una vista general. En Alicante hemos presentado los sucesivos consorts, salvo el que estamos presentando aquí. Había que organizar la información, es mucha información, y lo que he empezado a decir, es verdad que ya se sabía que nos dedicábamos a los expedientes X, Penélope y yo hace muchos años, de la historia de la música. Ya hemos encontrado alguno, tenemos alguno por ahí, pero es verdad que ahora hemos abierto uno pues de los más gordos de la historia del arte. Y tengo que decirlo, lo que se está presentando este año aquí y en Alicante es una exclusiva mundial. Digo que es de los más gordos de la historia del arte porque este personaje que acabo de señalar, desconocido hasta nuestros trabajos, esto se va a publicar ya
en una semana. Este señor, pues resulta que es un músico famoso cuyo nombre dice Diego Ortiz. Diego Ortiz Toledano, este no es el misterio más gordo, ahora le diré. Diego Ortiz Toledano fue el maestro de capilla, violagambista más famoso de Europa en ese momento. Estos son violas da gamba. Sí, hemos hablado de este cuadro también el año pasado. Hicimos una conferencia sobre las violas da gamba, algunos estaban aquí. Al final de esa conferencia presentamos el cuadro, pero no aclaramos quiénes eran y lo que habíamos encontrado. Sí lo prometimos, dijimos que el próximo curso, que es ahora, volveríamos a contar esta historia y ahora la estamos haciendo. Él es Diego Ortiz Toledano, también un músico muy famoso, muy crítico en su época. En la corte de Nápoles, el virrey de Nápoles era quizá la persona más poderosa después de los emperadores españoles. Y Nápoles, pues, si no la segunda, la tercera ciudad europea del momento, por delante de París y de otras grandes metrópolis. No es ese el principal misterio, sino que este personaje, en la imagen de rayos X que ahora voy a mostrar, que la que se hizo en el 92, no estaba. En cambio, en su lugar estuvo siempre presente Giorgione, el que hemos anunciado en el título. Y por eso decimos que hemos abierto la caja, pues no sé si de Pandora de qué, de uno de los expedientes X más gordos por el personaje. Giorgione, si cualquiera teclea en Google, Giorgione, esto es lo primero que aparece. Se ha escrito muchísimo sobre él, pero es un pintor, pues, del cual se saben muy pocas cosas. En un momento, cuando lleguemos, diré algunas cosas más de él. Pero debemos entrar en materia y aclarar qué es esto. Esta escena, a la cual volveremos después, está prácticamente en el centro del lienzo, de la obra. Después me referiré a ella y aclararé más cosas. Lo que quiero hacer observar es que este personaje no es relevante ahora, después sí, es Chester, el bufón, el jefe de los bufones, un personaje muy poderoso, del rey de Francia, de Luis XIV. Pero él no está en el quinteto de músicos. Él es Tintoretto y tampoco nos interesa. Lo que quiero que presten atención es a estos 4 dedos que se ven asomar aquí, porque no corresponden a ningún personaje de los presentes actualmente en el lienzo acabado. Y al final de la clase, cuando desvelemos, destapemos el consorte original que había, pues casi durante la realización de toda la obra dedicada a Giorgione, ahí los volveremos a retomar. Ahora da la impresión de que pertenecen al cornetista, pero no es su mano izquierda, porque ahora lo apreciarán mejor. Este es su manto, no puede tener la mano izquierda por detrás de sí. Tampoco es la mano derecha de Chester, porque pueden decir, no, es que está como con la mano derecha y es la suya, pero sería Mr. Fantástico. En un momento lo enseñaré, y no es la mano del bufón, así ni forzada, es excesivo. No es la mano de este personaje que toca el corneto. No corresponde a ningún personaje. Y esto es un punto crítico que en un momento, una especie de piedra angular, que al final de la charla colocaremos en su sitio y todo se verá más claro. Bueno, del cuadro, pues como va a salir más, ahora lo voy a acercar un poco, solo diré 4 cosas. Representa el encargo de los monjes, representa el primer milagro que obró Jesucristo, según se nos cuenta en la Biblia, que es el milagro de las bodas de Caná, donde se agotó el vino y convirtió el agua en vino y pudo atender a los presentes. Ya los he presentado: Paolo Cagliari, Jacopo Bassano al corneto, Jacopo Tintoretto a la viola da gamba soprano, Tiziano a la viola da gamba bajo, Diego Ortiz Toledano a la viola da gamba, al bajo melódico. Aunque parecen 2 tenores, realmente este es una octava más grave. Esto es lo que explicábamos el año pasado. De hecho, está en la red, en la página que he citado, ese corto del final de la conferencia del año pasado está ahí y se puede revisar. Es decir, y él, que por eso me estaba refiriendo, es Benedetto Cagliari, el hermano del pintor que le ayudó durante la realización del cuadro y que está probando el vino que acaba de convertir Jesucristo. Él lo va a probar. Tardó en pintarlo 15 meses y con ayudantes y todo. Después, si es pertinente, diré algunas cosas sobre esto. Y cobró por él, pues nunca me acuerdo anotarme no sé si eran 240 o 284 ducados de plata y un barril de vino. Lo consignó en el contrato y el vino lo tenía en sus talleres, claro, no aquí en el refectorio. Es decir, esto es un gran comedor. No he traído fotos hoy del comedor porque las habíamos incluido en la pequeña biografía de Giorgione, en la que no se pudo hacer, pero al final todo estará en YouTube y se podrá comprobar también.
Estos vídeos sí tengo que decir que tardaremos un poco en subirlos, es decir, las publicaciones las voy a pasar ya, por favor. Bueno, que son ligeramente diferentes, porque son... pasa uno por ahí. Son las últimas pruebas que hemos hecho de impresión, pero ya están impresas, son idénticos. Bueno, el cuadro pues está cargado de simbolismo. Sobre este cuadro se ha escrito pues de todo, simbolismos místicos, bíblicos. Evidentemente el cuadro, el lienzo, no es solo lo que nosotros, donde nos hemos centrado. El cuadro pues tiene mucho, por ejemplo, Jesucristo está en el centro, no geométrico, pero sí el centro pictórico, digámoslo así. Pero en realidad lo que quiero hacerle a los presentes es que el centro semántico del cuadro no es propiamente las bodas de Caná, sino el hecho de que Veronés se retrató con la escuela veneciana en este círculo de aquí central. Se toma también como centro de referencia a veces este reloj de arena. Este diseño es de Di Monte, yo después consigno los autores. Es uno de los más conocidos, donde se intenta ver cómo están distribuidos los centros y la geometría. Pero lo que estoy intentando decir es eso. Realmente, aunque el cuadro ilustra las bodas de Caná, pues los novios no parecen tener mucha importancia. Este es el novio y ella es la novia, están relegados a una esquina. Jesucristo sigue conservando el lugar central porque era el canon, la norma, y esto se respetaba, pero realmente el contenido semántico, el mensaje de Veronés, está contenido en este círculo de aquí. Lo paso en un momento. Porque consiste precisamente en un consort polifónico de violas. Y esto es lo que puede parecer paradójico, pero no lo es. Realmente es un artificio manierista del Veronés que adoraba hacer estas cosas. Es decir, no deja de resultar, parece paradójico, que un cuadro destinado de estas dimensiones a adornar un refectorio donde no se puede hablar, de hecho ninguno de los personajes del cuadro, después se amplió, lo pueden buscar, todos están con la boca cerrada, salvo este personaje que parece estar hablando al oído del Veronés, Diego Ortiz, ya lo hemos mencionado. Esta era la reina del silencio, pero precisamente para uno de los mayores monasterios de Venecia, donde durante las comidas no se habla, el Veronés planificó un consort polifónico, no de violas, porque no lo he dicho todavía, lo voy a decir. Esto es lo que vemos actualmente en el cuadro, el consort definitivo, pero hubo cuatro consorts previos. Es decir, el Veronés, durante los 15 meses en los que estuvo elaborando el cuadro, reestructuró el consort instrumental, pasó por varias familias, ahora aclararé del consort, hasta llegar al consort definitivo. Este personaje probablemente llevó en los últimos 2 meses, o quizá 3, probablemente a encargar la edición de su segundo libro, el Tratado de Glosas famoso de Diego Ortiz, que se editó en Venecia un año y pico después. Y probablemente sirvió de modelo a Veronés, pero el que había debajo, ya lo hemos aclarado, era Giorgione. De modo que el Veronés mantuvo a Giorgione todo el tiempo, casi hasta el final del cuadro. Era un homenaje al maestro veneciano fallecido 50 años atrás. En un momento lo mostraré. Este era el otro centro que se suele tomar como referencia al reloj de arena, que suele ser un símbolo del tiempo, de la eternidad, etc. Es decir, hay dos centros. Este es el centro convencional de la pintura y esto se respetaba. Pero el centro semántico es todo este círculo. Estos probablemente son 2 cantantes. Dentro de un mes, en la próxima clase, acabaremos de completar el puzzle. Y estos son los dedos que indicaba al comienzo de la charla, los críticos. Están entre la figura de Jesucristo y el reloj. Sin embargo, no corresponden a ningún personaje de los que se ven en el cuadro. El Veronés los dejó ahí por alguna razón, y cuando avance la clase al final, pues aclararemos por qué. Bueno, este círculo y estas distribuciones tampoco son pues como las que hacen otros. Uno ve donde hay simetrías, donde hay ciertas cosas, es decir, no corresponden a nada en el cuadro, como otros sí, pueden que sí, puntos de fuga. Tiene más importancia, salvo centrar las cosas. Vamos a empezar a ver el asunto un poco más de cerca. Bueno, aquí, ya por dejarlo claro y no insistir más, de vez en cuando veremos algunas imágenes, las he incrustado a veces, Paolo Cagliari, Diego Ortiz, porque él no es pintor. Este era uno de los temas del cuadro. El Veronés
identificó a todos los pintores con un anillo en el meñique, a veces está en el meñique de oro, en el meñique derecho, a veces en el izquierdo, aquí hay un anillo, perdón, Tintoretto tiene un anillo, Tiziano tiene dos, probablemente como homenaje al pintor desaparecido. Y Benedetto Cagliari, que es el hermano del pintor, también lleva uno, porque era pintor. Pero nuestro personaje famoso, Diego Ortiz, no lleva ningún anillo. Es decir, durante muchos años, pues varios siglos, las tradiciones que han intentado identificar a estos personajes, o incluso en los trabajos del 92, pues se ha generado mucha confusión, porque algunos han querido ver aquí a Tintoretto. Este es el tema de la publicación que hemos pasado. Este personaje ha generado bastante confusión, que se le ha intentado ver a Tintoretto, es decir, aquí había en origen, en efecto, 5 músicos con Giorgione aquí, que ahora lo voy a enseñar, pero después, en el último momento en el que el cuadro estaba finalizando, por las razones que fueran, hoy no vamos a entrar aquí, bueno, Diego Ortiz era el violagambista más famoso de Europa, en una de las cortes y en una de las orquestas y consorts mejores de Europa en el momento, que era la de Nápoles. Es decir, en origen había 5 pintores, quizá Benedetto, luego veremos algo de Benedetto, pero en el último momento el Veronés volvió a transformar el consorte instrumental en uno de gambas definitivo, incluyendo, por supuesto, a la máxima autoridad del momento en este instrumento. En un momento los mostraré. Bueno, hace 2 días, no lo he dicho, estuvimos en Alicante grabando el segundo consort. Lo que vamos a mostrar hoy es el consort original, el primero que hubo. Hace 2 días mostramos allí, por una razón que se verá hoy enseguida. También lo enseñaré, el de laudes, pero no anticiparé los violines y los metales que veremos en Alicante, sino que dentro de un mes haremos un recuento general de todo, y ese sí se grabará aquí. Bueno, solo por recordarlos, 4 pintores músicos, porque son músicos amateurs. Esto era una característica de los pintores venecianos en la época muy conocida, es decir, no son profesionales, pero han aprendido, pueden leer tablatura, pueden tocar en grupos, pueden incluso improvisar, tienen un cierto nivel de desempeño, y así se les conoce por tradición. Esto viene desde 1500 en adelante. Hay 4 pintores músicos, un músico que no es pintor, y fuera del consort, un pintor que es el hermano, que probablemente no es músico. Es decir, que el Veronés volvió a hacer artificio sobre artificio y consiguió fundir o mezclar 2 grupos de artes, que era lo que estaba persiguiendo, de hecho, desde el diseño original, él y otros en estos tiempos. La pintura no había alcanzado el rango de arte liberal como sí lo había hecho la música tiempo atrás, es decir, seguía siendo un arte de las que llamaban mecánicas. Tú reproduces, copias, montas, pero bueno, no quiero entrar ahora en excursus innecesarios, pero es un tema de estos siglos y los siglos siguientes, la jerarquía de las artes, cómo se ensamblan unas con otras, pero al final consiguió mezclar, en efecto, es decir, como un tipo de anillo. Mostraré más dibujos en la próxima clase. 2 grupos, unos que son pintores músicos, no digo afición, amateurs peyorativamente, eran amateurs de élite, así se les llamaba, y al final inserta al mayor representante de violas, es decir, 4 pintores músicos, un músico que no es pintor y que no lleva anillo, y un pintor que de hecho colaboró en el cuadro, participó con su hermano, que probablemente, o al menos no tenemos noticias, actualmente no era músico. Todos no eran músicos, pero muchos nobles y artistas y gente, cortesanos, y no solo nobles, gente con posibles, pues pagaban clases, se adiestraban en el arte de la música. No sé si me estoy dejando aquí, algo me ha venido a la cabeza, si me acuerdo sobre la marcha lo diré, como van a salir más cosas. Creo que era en relación con esto de los músicos pintores, pero no creo que tenga más importancia. Giorgione sí que era músico. Perdón, gracias, Benedetto. Es decir, eso es, exactamente. Es decir, estos 4, bueno, son los pintores de renombre de la Escuela Veneciana de Pintura. Estamos en lo más glorioso del Renacimiento veneciano. Estos eran pintores músicos amateurs de élite, si se quiere precisar el asunto, no pensemos en simples aficionados. Mientras que Giorgione, el ausente, al que vamos a ver en un momento, él sí
era un reconocido laudista famoso, prácticamente de un nivel profesional. De los pocos datos que hay de Giorgione, que hay 4 cosas, pues uno es este. Era tan diestro en el laúd que frecuentemente los más ricos, las familias más ricas y los más poderosos de la ciudad le invitaban o le contrataban incluso para que tocase y cantase en sus fiestas. Bien, vamos a avanzar un poquillo, presentaremos a Giorgione, porque el tema de hoy es el consort y no hay que entretenerse más. Y aquí lo vamos a mostrar. Esta historia pues es muy curiosa porque solo por recordar dónde están los personajes, hace un par de años, Javier Alejano, un amigo al que no veía desde hacía 30 años, pues nos encontramos, músico, él toca la viola, y nos encontramos en Málaga de chiripa, porque él toca siempre con el Brujo, este actor de teatro, no recuerdo el nombre, muy famoso, y él hace los montajes musicales. Entonces estaba en Málaga, nos enteramos que estaba allí por un familiar, oye, nos invitó al concierto, fuimos a la actuación, y cuando acabamos fuimos a tomar unas copas, como siempre, hacíamos los músicos, bueno, sí que lo seguimos haciendo los músicos, se acaba el concierto, a tomarla. Y nosotros le contamos el hallazgo que hemos hecho del sarcófago de Roma, aquí ya se ha grabado el año pasado, está en YouTube, se puede buscar. Y después él me contó esto, me dijo, pues yo llevo 9 años, 30 que no nos veíamos, llevo 9 años que creo que este señor es Diego Ortiz, porque lo reconoció. Se pasó 2 meses haciendo una función con el Brujo, donde el telón de fondo durante media hora era este cuadro. Y como él es violista, y en el Tratado de Glosas de Diego Ortiz hay un retrato, un grabado de perfil, al final lo identificó. Llevo 9 años, he hablado con gente, con profesores, historiadores del arte, algún musicólogo también de nombre, pero no me han hecho mucho caso. Y dije, bueno, pues cuando volvamos a Music Language Frontiers, a Cullera, pues le echaremos un rato a ver qué pasa. Bueno, fue de esta para Ortiz, y pues 6 conferencias hay este año, lo diré otra vez, por los que han entrado después, si se van antes. Estamos presentando este año en nuestros conservatorios una exclusiva mundial, de la cual esta se publica la semana que viene, y en breve más cosas. Aquí vemos el contorno silueteado de todos los personajes que se ven actualmente. Hemos hecho una especie de puzzle de todo el cuadro, silueteado cada figura, cada instrumento de nuestro interés, claro. Nuestro interés es esta zona central, que es la que ha sufrido hasta 5 reordenamientos hasta llegar al diseño definitivo, y lo hemos silueteado todo, incluidos los rayos X, para después poder desplazar las piezas, y gracias a esa herramienta con mucha paciencia, durante más o menos lo mismo que tardó el cuadro en ser pintado, 15 meses. Hace 2 meses Javier me volvió a llamar, curiosamente estaba otra vez en Málaga para otra actuación, casualmente yo estaba en Málaga, y me dijo, ¿estás en Málaga? Dije, sí, no nos veíamos hacía tiempo. Y entonces le dije, vienes a cerrar un ciclo, porque ya teníamos el problema resuelto y habían pasado exactamente, día más, día menos, 15 meses, lo mismo que tardó el cuadro en ser pintado. Pues en un momento veremos a Giorgione. Esta es la imagen de rayos X de la zona central, y aquí hemos superpuesto la silueta que estábamos viendo antes, la del cuadro original. Podemos apreciar algunas cosas, pero aquí hay un trombón, por ejemplo, pero de eso no vamos a hablar dentro de algunas clases. Hay más cosas. El objeto de la charla de hoy solo es mostrar cuál era el consort original. Ya me estoy olvidando de aclarar lo que es consort. Quizá huelgue, estamos entre músicos y mucha gente sabe lo que es un consort. Él es Diego Ortiz, mientras que la cara que hay debajo, ahora la mostraré mejor, es Giorgione. Estaba diciendo, lo del consort. Es decir, la formación habitual de la época era el consort en el Renacimiento. Por supuesto que se pueden encontrar formaciones con todo tipo de instrumentos, con 2 trombones, con un sacabuche alto, con una arpa incluso, con 14, se puede encontrar de todo. Pero el ensemble, la formación más regular, más constante en Europa durante el siglo XV, incluso el XVI, era lo que se llama un consort. Ya sé que muchos de los presentes lo saben, pero un consort se define, para quien no lo sepa y para la red, por estar formado por el mismo instrumento, es decir, por una sola familia instrumental. Una sola familia instrumental que se construye en diferentes tamaños para adaptarse a las voces humanas, porque hasta este momento, más o menos hasta 1500, pues aunque suene raro lo que voy a decir,
la música se escribía para voces, los instrumentos acompañaban, doblaban, a veces interpretaban también piezas vocales originalmente escritas con instrumentos, pero la música se escribía para voces más o menos hasta estos años, y el consorte es eso, es decir, por eso hay hoy 4 tamaños de flauta de pico, tenemos la familia actual del violín y el contrabajo, que viene de ahí también, en 4 tamaños diferentes, y así con todo, las violas de gamba, los laúdes, todo. Sacabuches, trombones, un consort no tiene por qué estar todos los tamaños, pero se define así, un conjunto constituido por diferentes tamaños de la misma familia instrumental. De modo que lo que Veronés reordenó hasta 5 veces antes de acabar el cuadro era, en primer lugar, un consort que mostraremos ahora, clavecín con cantantes y acaso un laúd. Después posó un diseño de laúdes que voy a mostrar en un momento, el de cante, el de antes de ayer. Y habrá que esperar unos meses para que grabemos los violines. Mostraré el cuadro general, pero aquí no, hoy no vamos a dar más detalles. Voy a avanzar un poquillo. Este es el tema central de los artículos que están circulando por ahí. Es decir, él es Giorgione, ahora lo veremos mejor silveteado, mientras que él, que ocupó su lugar en las últimas semanas, quizá meses, de la finalización del lienzo, es Diego Ortiz. Avancemos un poquillo. Bueno, así fue el tema. Me dijo, oye Manuel, yo creo que este es Diego Ortiz. Empezamos a buscar, destapamos a Diego Ortiz, después salió Giorgione, y detrás de Giorgione han salido, pues ya os estoy diciendo, 5 consorts. Tenemos la casa llenas de fantasmas, están muy bien instalados, están muy a gusto. Digo fantasmas porque son siluetas que solo se observan en el rayos X y que han dormido el sueño de los justos pues casi 500 años. Aunque parezca sorprendente, esto está publicado, ya yo después consigno ahí, el Louvre publicó un fantástico libro donde publicó esta radiografía también, pero pues hasta nuestro trabajo, así lo tengo que decir, es verdad que ya no tengo abuelas, pero la verdad es lo que cuenta. Hasta hoy pues nadie había mirado ahí y por eso estamos aquí.